hoy trata sobre la cascada de la coagulación. Lo primero es explicar que la cascada de la coagulación forma parte de un proceso denominado hemostasia que busca mantener la sangre en su estado líquido. Es parte también de la formación del coágulo, su degradación y la regeneración correcta del epitelio. Antes de irnos a la cascada de la coagulación tiene que suceder primero un proceso de vasoconstricción y de agregación plaquetaria, que básicamente es cuando las plaquetas se unen en torno a esa lesión del vaso sanguíneo y hacen como un tipo tapón pasajero, pero el final, el definitivo, es el que no genera la cascada de la coagulación. Lo más básico es pensar que la cascada de la coagulación es como una Y. Tenemos dos vías que van a confluir en una común. Son la vía intrínseca, la vía extrínseca, que se unen o que confluyen y terminan en una vía común. No necesariamente se activan las dos al mismo tiempo, pero vamos a ver ambos procesos. La vía intrínseca se va a relacionar con el contacto con cargas negativas. Ha sido descrita como en ambiente más de laboratorio, in vitro, y por eso se relaciona con las cargas negativas del vidrio. Versus la vía extrínseca, que requiere de un factor externo a la sangre, que es el factor tisular. El factor tisular es lógico que solo se haga evidente o que entre en contacto con la sangre cuando hay ruptura del vaso sanguíneo. Porque si estuviera expuesto continuamente tendríamos un proceso de coagulación muy poco regulado. No necesitamos que se haga coagulación solo cuando sea necesario, porque si no podría generar trombos y otro tipo de problemas. La vía intrínseca inicia con el factor 12, que pasa a 12 activo por esta relación con las cargas negativas. Del 12 pasamos de 11 a 11 activo. Y del 11 activo me permite pasar de 9 a 9 activo. Básicamente esos son los números, 12, 11 y 9. Ahorita vamos a ver por qué no tenemos el 10 ahí metido. Y la vía extrínseca es mucho más sencilla. El factor 7 de la coagulación se relaciona mucho con el factor tisular y va a pasar a factor 7 activo. En general, los factores de la coagulación son proteínas plasmáticas, muchas de las cuales van a funcionar como simógenos, es decir, son una proteína, una cadena de aminoácidos que se escinde, se rompe en cierto punto, dando origen a una proteína más corta, pero que ya está activa. Por eso hablamos de una cascada de la coagulación, porque una proteína va activando a otra. Ambas vías terminan en proteínas, en factores que me pueden pasar de 10 a 10 activo. Son el factor 9 y el factor 7 activos, las enzimas que me catalizan esta reacción, pero necesitan de más cosas para poder lograrlo, necesitan de cofactores. El cofactor de la vía intrínseca para poder pasar de 10 a 10 activos es el 8, y el cofactor del factor 7 de la vía extrínseca va a ser el factor tisular. Entonces aquí lo tenemos resumido. Factor 8 de la intrínseca, factor tisular de la extrínseca. Pero si lo queremos entender todavía mejor, veremos que se forman complejos, un complejo tenaza intrínseco y un complejo tenaza extrínseco. Como lo dice su nombre, es un complejo de proteínas y de componentes que rompen el 10, ten de 10 en inglés, hasta se rompe, sea la parte intrínseca o la parte extrínseca. Ambos complejos van a tener sustrato, enzima, coenzima, fosfolípidos aniónicos y calcio. En el caso del sustrato, para ambos va a ser el 10, la enzima varía y la coenzima ya la mencionamos suficiente. Después del factor 10, cuando ya lo tenemos, podemos hacer el paso de protrombina a trombina, que es lo mismo que decir factor 2 a 2 activo. De aquí en adelante, lo que tenemos es otro complejo que se va a denominar complejo protrombinasa, cuyo sustrato es la protrombina. La enzima va a ser el factor 10 activo que acabamos de obtener. La coenzima, si es algo nuevo que no les he dicho, que es el factor 5, más fosfolípidos aniónicos y calcio más 2. Si ven, en ambos casos he puesto un asterisco porque ya vimos que no es nada más el cofactor, es todo un complejo, pero para abreviarlo lo coloco así. A partir de acá tenemos que la trombina,
que es el 2 activo, me va a hacer el paso de casi que lo más importante de toda la cascada de la coagulación, y es el paso de fibrinógeno a fibrina. Pero la fibrina, a pesar de que ya es como mi ladrillito que me va a formar el tapón, el coágulo oficial, le falta algo, y es que llegue el factor 13 activo de la coagulación y me convierta la fibrina en fibrina estabilizada. Ya que podemos tener un coágulo de lo más precioso en el vaso sanguíneo. Como información adicional, en relación con el proceso de coagulación, tenemos que están las pruebas de coagulación, está el tiempo de tromboplastina parcial TPT, que se relaciona o más bien evalúa la vía intrínseca y la vía común, y también está la vía extrínseca y común evaluadas, pero por el tiempo de protrombina. Yo lo que hago para recordar esto es pensar que la vía extrínseca es rápida. La vía extrínseca nada más requiere de factor 7 y factor tisular, y por eso entonces la prueba es cortica. Se llama, su nombre es tiempo de protrombina. Y el tiempo de tromboplastina parcial, que tiene un nombre más largo. En el caso de los que puse en color rojo, son aquellas proteínas que requieren de vitamina K, porque su proceso de formación en el hígado se acopla a una gamma carboxilación que se relaciona con el ciclo de la vitamina K. Una manera de recordarlo es decir que las proteínas, que el hígado fue descubierto en 1972, y entonces uno dice factor 10, 9, 7 y 2 de la coagulación pues son dependientes de vitamina K. Y para finalizar, coloco aquí el complejo tenasa intrínseco, el extrínseco y el complejo protrombinasa para tener toda la información de lo que está implicado en este proceso de cascada de la coagulación.